¿sí? Muy mimada porque justamente ella tenía una enfermedad que acarreaba, una tuberculosis, entonces la cuidaba mucho, tenía mucho cuidado con ella, la más mimada en su familia. Por ejemplo, tenemos justamente José de Escalada, que él era una persona muy importante, como un cónsul, fue cónsul también, y se le llamaba para la época los actos de escalada en lo que hoy es Plaza Mayor, Plaza Victoria o hoy Plaza de Mayo. En esos lugares eran los actos de escalada, pero eso era un lugar que no vivían los de escalada realmente ahí. Era un lugar que arrentaban para la gente que pudiera vivir, y abajo había varios comercios para poder vender. Y eso les parecía más el comercio de verduras y todo lo que es fruta. La cosa que la casa de Remedios de Escalada está en San Martín y Cangallo. Ahí ella se crió, una familia importante, la casa familiar era, la verdad, que con muchos lujos. Había, por ejemplo, sedas, grandes cortinas, espejos venecianos, por ejemplo. Entonces, una familia muy aristocracia y de la élite de Buenos Aires para aquel momento. Bueno, pasa el tiempo, llega el tiempo de que, por ejemplo, llega el año 1812. También en contraposición está Remedios de Escalada, pero también está Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez de Thompson fue una mujer de la élite también de aquel momento, una mujer que yo creo que, no sé, estuve evaluando la situación y pensando en ella, una mujer que ofrecía su casa para las grandes tertulias, era una mujer que también se codiaba con gente política, con gente de la literatura, de la economía, y así se cuenta la historia. Yo tampoco no voy a andar diciendo, yo solamente soy el puente entre la historia de lo que pasó y la vengo a contar. En la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, se ha cantado los estrofas del himno nacional argentino. La verdad que también hay que pensar que era una Buenos Aires que todavía estaba colonizada por los españoles, tienen que pensar en eso, pero 1812 para 1813 en adelante tenemos que pensar que ya se podía empezar a hablar de la construcción de esta Buenos Aires. Ya empezaba a ver qué es lo que pasaba con la independencia, ¿sí? Porque justamente lo que es en Europa, a posición de lo que es ¿cómo es esto? Napoleón Bonaparte, por ejemplo, hace toma España para 1808, y justamente España comienza con una gran crisis monárquica. A Fernando VII lo encarcelan y Napoleón lo que hace es poner a su hermano José como rey de España. Entonces, a ver, esto es lo que está pasando. Empieza con una crisis en España, y España no se puede ocupar para 1808, y aproximadamente después de los años no se puede ocupar de las colonias en América. Eso hace que la noticia llegue a América y ahí empiece el proceso de emancipación de los pueblos que estaban acá en América, ¿no? Y la cosa es que empiezan a pensar en la libertad. Criollos nacidos en América no tenían palabra, no tenían voto, no podían hacer nada. Y justamente los españoles sí tenían todo el poder que podían tener acá. También hay que pensar que ese virreinato, obviamente estaban los virreyes, conducidos obviamente por la mano de España. El poder absoluto estaba en España, y el virrey en nombre del rey de España en América, por ejemplo.
Después estaba en las intendencias, por supuesto, para poder colaborar en los territorios. Y también llegó un momento dado que acá en la Argentina, justo para 1812, llega San Martín a Buenos Aires después de tanto tiempo de haber vivido en Europa, por ejemplo, ¿no? Y ahí comienza el tema de la liberación, de pensar en esa emancipación, de esa Buenos Aires conquistada por los españoles a partir de 1536, por ejemplo, en la primera fundación y en 1580 en la segunda. Y yo creo que a veces me pongo a pensar casi 200 a 300 años de ocupación española acá en Buenos Aires, ¿no? Y después, un poquito más, también de Perú, cuando hacen las conquistas de Perú, en Ecuador, en México, a partir de 1500. Por eso, yo, para que ustedes sepan, ¿no? A partir de 1500, justamente hacen todas las conquistas, van conquistando todos los países que ustedes conocen, y en algún momento fueron dependientes de España, y justamente después se encuentra para poder pensar en la corona portuguesa, cuando los portugueses toman Brasil, o la corona británica, cuando toman parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si uno se pone a pensar un poco, tenemos todo lo que es América conquistada por los países europeos, cada uno monopolizado, cada uno tiene su mercado personal en América.